Continuando con nuestro tutorial, vamos a ahora hacer lo siguiente. Vamos a ver cómo podemos encriptar información mediante Java. Así que vamos a entrar a la siguiente página web, que es www.cha1online.com. Entramos a esta página y vamos a dirigirnos a donde dice Cha1 en Java. Vamos a entrar ahí. Esta página también soporta otros métodos de encriptamiento, como es el SHA-256, pero para este caso no nos interesa el SHA-256. Vamos a estar trabajando con SHA-1, pero para que sepan también pueden usar el SHA-256. Y lo que vamos a hacer aquí es copiar esta función, que es la que sirve para encriptar. Vamos a copiarla y nos vamos a venir aquí donde dice include y vamos a crear una nueva clase, y a esa clase la vamos a llamar encriptar. Damos en finalizar, vamos a cerrar esto, damos en finalizar y aquí vamos a pegar la función que acabamos de copiar. Voy a guardar esto de acá. Vamos a importar esta librería y vamos a importar pues esta librería de aquí. Igual. Y vamos a dejar estático esta función para no estar creando objetos de la clase encriptar. Entonces vamos a poner también esto público. Y ya pues podemos usar el método directamente sin necesidad de estar creando objetos de esta clase. Una vez hecho esto, pues vamos a encriptar el password del usuario. Para eso nos vamos a venir aquí al modelo usuario. Y una vez estemos creando el usuario, pues cuando le enviemos el password a la base de datos, vamos a enviarlo cero encriptado. Entonces vamos a decirle encriptar punto cha1 y le pasamos el password del usuario para que encripte ese password. Vamos a guardar. Ok. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Ya hemos trabajado aquí la parte de encriptar. Ahora vamos a irnos a la clase de usuario. Y también quiero aquí hacer algunas modificaciones. Quiero que esta parte de la session no tengamos que estar pasando de la fecha cada vez que creemos un usuario desde aquí, sino que se cree automáticamente en el constructor. Entonces para eso vamos a comentar esto. Y vamos a crear un objeto de la clase date. Date es igual a, voy a ponerle d, ¿sí? Es igual a new date. Ojo, hay que tener cuidado aquí porque la que nos sirve para esto es java.util. No vayan a usar java.sql o java.gregorian calendar ni nada de eso. Usen java.util para que no vayan a tener problemas. Abrimos y cerramos, dejamos el constructor vacío. Después vamos a crear otro objeto que va a ser un objeto de SimpleDeFormat. Vamos a ponerles sdf es igual a new SimpleDeFormat, y aquí le vamos a pasar pues el formato de la fecha, como queremos que la fecha como queremos que sea el formato de la fecha, si queremos que primero sea el año o queremos que primero sea el mes. El formato de la fecha, entonces vamos a decirle que primero va a ser el año. Vamos a darle el formato con la cual viene MySQL por defecto. Entonces vamos a decirle año, mes y día, y después voy a decirle, acuérdense que es datetime, vamos a decirle hora, dos puntos, minuto, dos puntos y segundo. Algo a tener en cuenta aquí, mucha gente comete errores, es que la M mayúscula es para identificar el mes y la M minúscula es para identificar los minutos. Entonces no vayan a tener problemas aquí. M mayúscula mes y M minúscula para los minutos. Una vez creado la fecha, pues vamos a decirle que this.last session es igual a sdf.format, este que está acá, y vamos a pasarle pues el objeto date que teníamos acá, y de esta forma se nos crea pues la fecha automáticamente. Vamos a borrar esto, y entonces cuando el usuario se registre, pues en la session pues va a ser la fecha en la cual él se registró, y ya. Ok, vamos también a hacer lo siguiente. Nos vamos a ir ahora sí a nuestro modelo y vamos a validar pues que el usuario exista la base de datos a la hora de iniciar sesión. Entonces vamos aquí a autenticarlo. Entonces vamos a crear un nuevo método que va a ser público, por supuesto. Entonces público, vamos a decirlo boolean, y este se va a llamar autenticar y nos va a retornar por defecto false. Y esto requiere por supuesto un usuario, el usuario al cual va a autenticar. Y vamos a necesitar pues algunas cosas, como siempre lo hemos hecho. Entonces vamos a necesitar un prepare statement. Vamos a necesitar un result set para este caso. Y ya.
vamos a abrir un try catch y aquí vamos a hacer la consulta, entonces un string, vamos a crear ahorita un procedimiento almacenado que se va a llamar SQL, entonces vamos a decirle llamar al procedimiento, vamos a decirle autenticar, y ese procedimiento almacenado requiere dos parámetros, el cual va a ser un usuario y un password. Ok, y una vez tenemos esto, pues vamos a pasar los parámetros, pero primero tenemos que preparar la consulta. Entonces pst es igual a getConnection punto prepare statement, y le pasamos pues la consulta que hemos creado arriba, y vamos a pasar los parámetros pst.setString. El primero vendría siendo pues el usuario, el username, y el segundo vendría siendo pst.setString el password, pero acuérdense que el password tiene que estar encriptado, entonces encriptar, y llamamos al método SHA-1, y el SHA-1 requiere por supuesto un string que va a ser u.getPassword, y listo. Si no encriptamos el password, pues por supuesto no va a funcionar a la hora de autenticar, ¿sí? Porque tenemos en la base de datos guardado un password encriptado. Si aquí le pasamos por ejemplo 1, 2, 3, 4, pues a la hora de comparar pues no va a ser válido. Entonces tenemos que encriptar también el password a la hora de autenticar. Una vez tenemos esto, pues vamos a decirle que resultSet es igual a pst.executeQuery, que nos devuelve un resultSet. Ok, y vamos a decirle que si el resultSet.absolute, y vamos a decirle que se nos devolvió una fila, ¿sí? Entonces la bandera que no hemos creado, vamos a crear aquí una bandera, entonces boolean flat, vamos a inicializarla en falso, y aquí vamos a retornar la bandera. Entonces aquí la bandera pues sería verdadera. Ok, y por último nos quedaría cerrar, vamos a imprimir en caso de que tengamos algún error. Aquí nos quedarían en final, en bloque final, y cerrar las conexiones. Entonces vamos a crear otro try catch aquí y vamos a cerrar primero la conexión. Entonces vamos a decirle que si conexión es diferente de nulo, significa que está abierta toda la conexión, entonces vamos a cerrarla, getConnection.close. Después vamos a decirle que si el prepare statement también está abierto, entonces vamos a cerrarlo, .close. Y por último vamos a cerrar nuestro resultSet. Acuérdense siempre de cerrar todo, no dejar ninguna puerta abierta porque podemos ser atacados. Y de esta forma pues ya tenemos el método, la función auténtica, como quieran llamarlo. Y ahora lo que nos queda pues simplemente es crear este procedimiento almacenado pues en Workbench. Así que yo voy a meter esto dentro de mis comentarios y voy a copiar esto de acá, lo voy a pegar, y aquí va a ser, en vez de new user, va a ser autenticar. Aquí vamos a pasarle solamente el username y el password, quitamos esta coma. Aquí va a ser una consulta totalmente distinta, así que vamos a borrar esto, y la consulta va a ser seleccióneme todos los atributos de la tabla users donde el username sea igual al username y el password sea igual al password que viene por parámetro. Ok, y de esa forma pues ya tendríamos, ¿vamos a guardar esto? No, porque si no se nos guarda. De esta forma ya tendríamos pues nuestro procedimiento almacenado, que es autenticar. Vamos a revisarlo. Bueno, al parecer está bien, entonces vamos a ejecutarlo. Listo, ya lo hemos creado, así que ya lo puedo utilizar como lo está utilizando acá. Y pues de esta forma pues ya hemos creado el método de crear usuario o el registrar usuario y el de autenticar. Y ahora sí nos vamos a empezar a trabajar en los controladores. Entonces vamos a crear aquí un nuevo clase al cual le vamos a llamar controlador usuario. Controlador. Aquí se me fue una R de más. Ok, vamos a darle finalizar.
este controlador pues vamos a hacer lo siguiente, va a ser un método que va a ser public, vamos a llamarle, va a ser booleano también, create, el cual nos va a crear un usuario y vamos a pasarle aquí pues el usuario respectivo y vamos a llamar pues aquí vamos a importar la clase usuario y vamos a llamar de la clase controlador, vamos a decirle que nos retorne de la clase modelo, pero tenemos que crear aquí, vamos a hacerlo ordenado, entonces vamos a crear un modelo usuario, mu es igual a new modelo usuario, aquí vamos a darle retórneme mu punto crear usuario y le pasamos el usuario, y para validar es public boolean validate, vamos a llamarle, también requiere un usuario y aquí va a ser el usuario mu es igual a new modelo usuario y nos retorne mu.validate autenticar perdón, y nos retorne ahí por supuesto nuestro respectivo usuario que estamos validando. Que vamos a ver si más tarde necesitamos este controlador. Ahora sí nos vamos a empezar a trabajar en las vistas, entonces vamos aquí donde dice web page y aquí vamos a borrar esta que dice index.html, vamos a borrarla, entonces vamos a decirle delete, borramos y aquí vamos a crear una nueva web page, vamos a decirle new JSP y ahí en new JSP vamos a crear una que se llame registrar, entonces registro, vamos a ponerle mejor registro, ok, esto lo dejamos igual y vamos a finalizar, esperamos la P y tenemos registro.jsp. Aquí lo que vamos a hacer es simplemente pues crear nuestra vista, entonces aquí vamos a ponerle nuevo usuario, si ustedes desean pues que pueden descargar un formulario de internet ya hecho para el registro, yo lo voy a hacer aquí rápido, entonces vamos a poner un H1 que se llame nuevo usuario, vamos a crear un formulario en el cual vamos a enviar la información por el método pods y no, como no vamos a enviar datos de tipo files, pues no hay necesidad de colocar esto, entonces vamos a darle ok, después vamos a crear aquí una tablita, table, cerramos la tabla, aquí vamos a crear por supuesto una fila, tr, la cerramos y dentro de esa tr vamos a crear una columna, td, aquí vamos a poner un label y dentro de ese label vamos a ponerle para el campo, el primer campo va a ser el username y vamos a poner al label username, después creamos otro columna y en esa columna sí vamos a poner un input de tipo texto que va a tener un nombre el cual va a ser el username, va a tener un ID porque vamos a estar utilizando Ajax y JavaScript para validar, vamos a ponerle username también ID, cerramos el input y vamos a copiar esta fila acá, control C, control B, aquí vamos a poner el segundo que va a ser el password y en password aquí iría por password el username, ponemos en vez de username password, tipo password aquí también y al ID también le vamos a poner password, ok, para hacerlo aún más vamos a verificar que el password sea igual en esta caja tanto en esta, entonces vamos a verificar password, entonces for password 2, aquí vamos a poner password, aquí el tag no, aquí password 2 y ID password 2, ok, y por último vamos a crear una fila, no, copiamos este aquí, no nos complicamos y pegamos esto y aquí vamos a poner email
aquí va a ser email, de tipo, pueden usar la etiqueta email de HTML5, aquí también email, listo. Y por último vamos a crear nuestro botón, entonces vamos control B y este vamos a dejar vacío esta columna, y esta de aquí vamos a cambiarle tipo por el tipo submit. El name obviamente no lo vamos a poner, el ID sí lo vamos a dejar, vamos a ponerle un value que va a ser registrarme, y el ID va a ser btn registro, que lo vamos a usar después con JavaScript, y aquí vamos a ponerle al formulario también un ID que va a ser frm registro. Ok, ya tenemos el formulario, vamos a guardar y vamos a abrirlo pues en nuestro servidor. Entonces vamos a correr la aplicación, esperamos a que arranque los servidores, esperamos ahí que toda esta parte. Esto es un poco demorado, así que vamos a esperar a que cargue para que nos haga bien. Antes de comprobar que sean iguales, es importante porque muchas veces los usuarios se registran rápido y muchas veces no se acuerdan ni qué password fue el que pusieron acá. Entonces esto lo que nos sirve es para prácticamente obligar al usuario que ingrese en 2 cajas de texto pues el usuario 2 veces, y de esa forma esté seguro de cuál fue el password que ingresó. Ok, aquí ya nos cargó, entonces vamos a abrir pues la página. Pues como index no existe, pues aparece esto, entonces vamos a abrir la página de registro JSP, vamos a esperar, y ahí pues tenemos pues nuestro formulario, el cual vamos a estar utilizando para registrar los usuarios, el username, un password el cual va a ser verificado, y por supuesto pues el email. Este tutorial lo voy a dejar hasta aquí, y en el siguiente vamos a validar estos campos mediante JavaScript. Vamos a crear el servlet, registrar el usuario y por supuesto a incluirle Ajax a la hora de crear el usuario. Espero que les haya gustado este tutorial y nos vemos en el próximo